tenemos el honor de iniciar las actividades académicas del ciclo agosto 2022, enero 2023, con la presentación de la cátedra prima a cargo del licenciado Ignacio Morales Lechuga, titular de la Notaría Pública número 116 de la Ciudad de México, con el título La degradación del Estado de Derecho. Me permitiré dar lectura a una breve síntesis de la trayectoria profesional del licenciado Ignacio Morales Lechuga. El licenciado Ignacio Morales Lechuga es notario público número 116 del Distrito Federal en funciones actualmente. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido profesor de Derecho Fiscal y de Derecho Civil en la misma institución. Asimismo, en el periodo 2004-2008, ha sido rector de la Escuela Libre de Derecho. Dentro de su amplia trayectoria pública, podemos destacar que ha sido secretario general del Gobierno del Estado de Veracruz. Asimismo, ha sido Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de la República y Embajador Plenipotenciario de México ante la República de Francia. Dentro de sus actividades sociales podemos destacar que como Procurador General de Justicia del Distrito Federal, junto con su esposa, participaron en la construcción del albergue para niños expósitos y abandonados de la Ciudad de México. Con don Gonzalo Río Arronte y otras personas, se construyeron 18 centros para tratamiento de adicciones en distintos lugares del país. Asimismo, él ha sido patrono de diferentes fundaciones, de más de una decena de fundaciones, e igualmente consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, así también en el periodo 2012-2013 ha sido presidente del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal. Dentro de sus actividades en medios de comunicación se destaca su labor como editorialista en el periódico El Universal, así como en otros medios impresos, e igualmente sus participaciones en radio y en televisión. Queremos destacar también algunos de los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su amplia trayectoria. En junio de 1991, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal le otorgó un reconocimiento por llevar el cambio a la Procuraduría General de Justicia. La Embajada de Estados Unidos de América en México le otorgó un reconocimiento al apoyo proporcionado con motivo del dispositivo especial de seguridad de la Guerra del Golfo Pérsico. La Cruz Roja Internacional lo distinguió con la medalla de la Gran Cruz, reconocimiento que solo reciben 2 personajes a nivel mundial al año por méritos de desempeño. Ha sido reconocido como procurador por su desempeño por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ha recibido reconocimientos de los gobiernos de Estados Unidos de América, de Francia y de Argentina. Distintas organizaciones sociales e institutos de salud le han organizado ceremonias de reconocimiento. Los gobiernos del Distrito Federal, de Puebla, de Hidalgo, de Tabasco, de Durango, de Veracruz, de Yucatán, de San Luis Potosí, de Tlaxcala y de Sinaloa, le han entregado reconocimientos como presidente de la Fundación Gonzalo Río Arronte por el apoyo brindado a programas de salud, agua y adicciones a dichos estados. En el año 2013 recibe el reconocimiento del general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, por la donación de diversos equipos para el fortalecimiento de la atención médica en beneficio del personal militar en activo, retirado y derechohabiente. En 2014 recibió el reconocimiento que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el trabajo social y la orientación del trabajo notarial hacia los sectores vulnerables, especialmente los adultos mayores. Recibió la condecoración de oficial de la Legión de Honor otorgada por el gobierno francés en julio de 2014 y desde septiembre de 2015 la Universidad Autónoma de Nuevo León le otorgó el doctorado honoris causa. Bienvenido, licenciado Ignacio Morales Lechuga. Es un honor para esta comunidad universitaria que nos acompaña en esta cátedra prima y es un gusto para nosotros cederle el uso de la palabra.
Muchas gracias por la invitación a impartir esta cátedra prima. Me siento apenado, impactado. Tuve la oportunidad de estar en la universidad en 1991 en una visita, y aunque no recordaba la fecha, hace un momento platicando con la vicerrectora y el señor director de la facultad, me mostraron el libro con las palabras que habría escrito en aquella fecha y que me trajeron a la memoria hechos y acontecimientos de esa época. Empezaré por tratar de explicarles el título de la conferencia. Cuando habla uno de degradación de cualquier materia, estamos hablando de una pérdida de grado, de una baja cualitativa de la materia a la que nos referimos. Si se trata de un militar, pues si es teniente, degradarlo significaría que bajara a subteniente. Y la degradación se utiliza de manera general a muchos ámbitos de la vida cotidiana. Y yo diría que nuestro país, desde hace tiempo, sufre una suerte de degradación contraria al crecimiento, al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida, o, para resumirlo, del bien común. Nuestro país, y no es atribuible nada más a este gobierno, viene sufriendo esta suerte de degradación en claras materias sociales, estratégicas, como la seguridad pública, la justicia, la salud pública, la educación, entre otras materias. Quise decir poner estos ejemplos en razón de que son con los que cotidianamente estamos en contacto. La percepción de inseguridad, la psicosis de inseguridad, cada vez se apodera más de vastos sectores y poblaciones del país. Hoy diría yo que los que habitamos la Ciudad de México estamos mejor y estamos con el sentimiento de una mayor seguridad que la que pueden tener ciudades otrora tranquilas como el Bajío, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Tijuana recientemente, Ciudad Juárez ya estábamos acostumbrados, pero ahora la violencia que se ha desatado y que consistió en la destrucción de vehículos y en la destrucción de comercios, no refleja la calidad con que la delincuencia se está manifestando y la poca importancia que le hemos dado a la preservación de la vida y al respeto de la propiedad privada ajena. Si les digo números, estaríamos hablando de que en lo que va de este sexenio se ha roto el récord del sexenio pasado, que a su vez rompió el récord del sexenio antepasado, y que a su vez el sexenio antepasado rompió el récord del anterior en muertes violentas, es decir, en muertes, en asesinatos. Y por otra parte, también el número de desaparecidos ha crecido en todos estos años. Por eso digo que no es atribuible exclusivamente a este gobierno. Los abogados, a diferencia de los médicos, tratamos a un ser humano en lo social, los médicos en lo biológico y en lo psicológico. Y el ser humano, básicamente y en esencia, es el mismo ser hace 1000 años o 1500 o 3000 años, pero la sociedad evoluciona constantemente. Diría yo, como decía don Octavio Paz, no somos los mismos ni hacemos lo mismo, y cada día pareciera ser el reto de vencer hechos inéditos para los que estamos parcialmente preparados, pero que de alguna manera, si uno observa,
todos los días son diferentes y nosotros hacemos en realidad cosas diferentes, aprendemos cosas diferentes y descartamos también otras cosas que ya pensamos no nos van a ser útiles. Esos cambios que se dan con toda frecuencia, también tenemos obligación de registrarlos en materia jurídica y concretamente en las normas que rigen nuestra conducta en sociedad. Toda norma jurídica supone dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo, o sea, el acreedor y el obligado. No se puede uno imaginar el derecho sin que existan cuando menos dos sujetos. Solamente Robinson Crusoe, y eso no permanentemente, era el único hombre solitario que se conocía en la tierra por la novela, hasta que llegó Viernes. En ese momento nació el derecho. Antes no lo tenía. Hoy, si Robinson Crusoe hubiese estado solo, en el mismo ejemplo, ya tendría obligación, porque se ha establecido ya nexos y obligaciones en relación al medio ambiente, en relación a otras materias. Y si Robinson Crusoe estuviese destruyendo el medio ambiente, pues seguramente tendría una serie de atribuciones, obligaciones y responsabilidades, a pesar de que sea él solo. Es decir, hoy hay relaciones jurídicas indirectas también que se manifiestan dentro de la sociedad, pero que de alguna manera no hemos resuelto suficientemente porque no tenemos un marco jurídico internacional que nos permita resolver la ausencia de cuidado que un país como Brasil le esté brindando a la selva amazónica, o que un país como México se resista a utilizar combustibles sustentables, sostenibles, no necesariamente fósiles, y no hay sanciones más allá de las comerciales y algunas financieras entre los distintos países. La fragilidad que se ha demostrado de nuestro entorno internacional y de nuestro derecho internacional pareciera tocar el fin de lo que podría ser el marco jurídico, la Carta de las Naciones Unidas. Podríamos decir que para algunos países la Carta de las Naciones Unidas es las Naciones Unidas a la Carta, porque al final de cuentas están haciendo lo que su poderío militar y desde luego atómico, nuclear, les permite. Esa es la verdad. Entonces tendríamos que buscar nuevos mecanismos para asegurar la supervivencia del ser humano en los años por venir. Pero también a nivel nacional, el sistema jurídico que responde al sistema político creado en 1917 con una serie de parches y a la organización de una sociedad, pues también está en crisis, también tenemos ese reto. Yo les diría que, aunque la democracia, y de eso estoy convencido, es el mejor sistema de gobierno, no dejo de reconocer que la interpretación que los gobiernos han dado a la democracia y la organización de los sistemas democráticos, jurídicamente hablando, y el establecimiento de los regímenes financieros y fiscales, ha provocado una cosa muy cierta. Cuando hay utilidades de un país, como México, no hay 10, no pasan de 10, los que se benefician de esas utilidades. Y cuando hay quiebras y pérdidas, pagamos todos. Y no puede ser tampoco justo un sistema que permita que pocos se beneficien de él y todos se perjudiquen cuando hay pérdidas. De alguna manera, se tendría que recomponer este sistema para redistribuir los ingresos de manera más equitativa y justa que lo que tenemos hasta la fecha. Bueno, pero si analizamos el origen de todo esto que nos está ocurriendo, lo vamos a encontrar en nosotros mismos. Nuestro poco cuidado en elegir a nuestros representantes populares y a nuestras autoridades. Frente a un sistema presidencialista o ultrapresidencialista todavía, que permite que nuestra Constitución, que debiera ser
prácticamente poco tocada o intocada, se convierta en una suerte de reglamento del gobierno en turno y que veamos cada 6 años cómo se modifica y modifica y modifica nuestra Carta Magna. Por eso los abogados estamos realmente obligados a estudiar y seguir estudiando todos los días. Nunca vamos a acabar de estudiar. Nunca estaremos suficientemente preparados porque los retos de iniciativas que se están presentando a veces vienen como hemorragias. Hace 3 años, concretamente, para citarles un ejemplo, se presentó una primera iniciativa, 2 iniciativas en la legislatura local, o sea, en el Congreso de la Ciudad de México. Una primera iniciativa consistía en colocar en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México la prohibición para un propietario de llevar a cabo el desalojo de su propiedad en caso incluso de una invasión sin ninguna justificación o derecho, justificación legal, por supuesto, o derecho, y el invasor excepcionalmente podría ser desalojado después de obtener la sentencia. En eso estaríamos de acuerdo, que hay que obtener la sentencia, pero la excepción de desalojo se condicionaba a que el propietario tuviese que pagar los gastos de mudanza, los daños de los muebles del invasor, los daños inmateriales, decía la ley, o sea, quiere decir los daños psicológicos que pudieran sufrir por ser desalojados. La ubicación de una escuela para sus hijos, en caso de que los tuviera, dentro de un radio menor a 7 kilómetros del lugar donde se le iba a desalojar. Y quinto, asegurarle una vivienda. Todos esos puntos a mí me parecen absolutamente válidos y justificados, pero no corresponde que las autoridades tengan que colocar al propietario como obligado a cumplir con todas esas encomiendas. Estoy de acuerdo en que el derecho a la vivienda es un derecho humano, pero es un derecho humano oponible frente al Estado, a la autoridad, y es la autoridad la que debiera desarrollar estos programas de vivienda para los que no tengan techo, para los que no tengan trabajo, y de alguna manera se organice un sistema de vivienda temporal para todas las personas que lo requieren en las mejores condiciones posibles, pero no a costillas de la propiedad privada, porque esta también es un derecho humano. Y no hay oposición entre un derecho humano y otro. Estos son los puntos de las legislaciones poco analizadas y contempladas, y no se puede analizar mucho cuando tenemos, les decía, una hemorragia legislativa. Salió otro artículo, salió otra ley, la Ley de Extinción de Dominio, que varios vaticinamos su inconstitucionalidad. Acaba de ser declarada en algún artículo la inconstitucionalidad de esta ley. Esta extinción de dominio consiste en la pérdida del derecho de propiedad por una acción del Estado, sin indemnización de ninguna naturaleza para el propietario, cuando la propiedad ha sido obtenida como consecuencia de delitos cometidos por el propietario o como copartícipe de estos delitos, especialmente, y decía así la Constitución, en materia de secuestro, en el fuero común, en el fuero federal, terrorismo o narcotráfico. Y estos son acuerdos de Italia, de Palermo, para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, 2 flagelos de la humanidad que han crecido, y entonces los países suscribieron este pacto en Palermo. Y de alguna manera
las reformas obedecen al cumplimiento por parte de México de ese acuerdo internacional. Sin embargo, en México en la práctica modificaron el artículo 19, el artículo 22 de la Constitución, precisamente en 2019, y extendieron la gama de delitos por las cuales se podría aplicar la extinción de dominio, perder la propiedad, hasta llegar al extremo de que quien rentara una propiedad y no actuara para denunciar al arrendatario de cometer hechos o actos ilícitos, se haría acreedor a perder su propiedad. Yo fui uno de los que levantó la voz y dijo, esto no puede ser, porque el arrendador no tiene derecho de intervenir, molestar, estorbar el uso y goce pacífico del arrendatario. No hay ley que lo faculte para intervenir en la esfera privada del arrendatario. No puede entrar a una propiedad ajena sin consentimiento del propietario. ¿Cómo le pueden imponer estas sanciones a una persona que no ha desplegado una conducta que lo hubiera hecho acreedor a esa sanción? Bueno, finalmente la Corte resolvió que por supuesto es inconstitucional la redacción de este artículo. Pero estamos en los tiempos en que los tribunales tienen una gran actividad por acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o por interposición del juicio de amparo. Y a esto es a lo que tenemos que prepararnos, a servir con lealtad cuando seamos llamados al gobierno o representar y desempeñar nuestro papel como legisladores, o también, si así lo decidimos, formar parte de los grupos de defensa social frente a la acción arbitraria de algunas autoridades. Yo creo que ambos campos, ambos caminos, son verdaderamente muy honrosos para cualquiera que esté estudiando el derecho y que pretenda alcanzar la licenciatura o grados superiores. Tenemos que finalmente prepararnos y creo que en las condiciones actuales el campo de los derechos humanos, como el campo internacional, como el campo civil, el penal, como defensores de personas acusadas, es muy digno y pues, importante para desarrollarlo, para realizarlo. El lunes 8 de este mes, el presidente anunció en su acostumbrada mañanera que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para militarizar, es decir, anexar la Guardia Nacional al Ejército. Y para ese efecto, emitiría un decreto anticipando la anexión, incluso antes de la posible reforma constitucional. Yo cuando escuché, no daba crédito a lo que estaba escuchando, sobre todo porque ya el presidente en materia educativa en el 2019 había anunciado que no se aplicara la Constitución en materia educativa, porque la Constitución era injusta y que él estaba del lado de la justicia y del pueblo, y que en consecuencia firmaba en ese momento un memorándum para que se dejara de aplicar la Constitución y que presentaría próximamente una iniciativa de reforma constitucional. Ese acto de suscribir un memorándum, por supuesto que es una violación de la Constitución. El presidente, unos días antes, había protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, que es lo que hacemos todos cuando desempeñamos un cargo público. Esa actitud presidencial evidenciaba desde un principio el poco respeto que el presidente guarda hacia la Constitución. Pues bien, el artículo 21 vigente, que fue modificado el 26 de marzo del año 2019, dice que la Federación contará con una institución policial de carácter civil, denominada Guardia Nacional. La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional
y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género. Esa fue la reforma reciente que ahora, con una ley, se pretende dejar sin efecto, pero que seguramente el presidente ahora no firmará un memorándum, sino un decreto diciendo déjese de aplicar la Constitución y que se anexe. ¿Cuándo? Seguramente el 16 de septiembre, como lo ha anunciado el secretario de la Defensa Nacional, sin ningún marco jurídico que ampare. Entonces la Guardia Nacional pasará a ser militar. La militarización es uno de los fenómenos gubernamentales que se ha desarrollado en los últimos 3 años, porque han invadido campos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría ahora de Seguridad Ciudadana o Seguridad Pública, han invadido también campos de lo que antes era obras públicas, porque están participando también en la construcción de Dos Bocas, la refinería, y también del Tren Maya, que es Comunicaciones y Transportes, y tengo entendido que Fonatur, y no solamente eso, están operando el aeropuerto. Esto no es decir, ya es una violación constitucional y una violación legal, la Ley de Administración Pública. Pero llama la atención un punto. El presidente dice que las Fuerzas Armadas tomen posesión de todos estos campos para que el siguiente gobierno le hace el siguiente presidente no pueda retomar esto que se le ha entregado al ejército, no lo pueda rescatar el mando civil. Como si lo que se le entregara al ejército fuese permanente y como si lo que tiene el ejército fuese intocable. Pero lo grave es que el mando supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Entonces, imagínense al siguiente presidente, sea quien sea, diciendo que la Guardia Nacional, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles se regresen a estas autoridades como lo mandan las leyes y la Constitución. ¿Ustedes creen que el ejército va a decir, pues yo no obedezco porque el presidente anterior dijo que se nos entregara a nosotros en forma definitiva? ¿O va a poner en entredicho la autoridad del siguiente presidente? ¿O va a dejar una bomba de tiempo instalada para ver qué pasa? Es grave jugar con fuego. Es muy grave dar estos pasos sin medir las consecuencias o midiéndolas, pone en riesgo la estabilidad de las instituciones nacionales. Entonces, el ejercicio del poder debe estar siempre sujeto a la ley. La ley debe estar por encima de la política. La ley debe estar por encima de las decisiones políticas. El Estado no puede hacer más que lo que le permite la Constitución y las leyes. Y los particulares podemos hacer todo aquello que no nos lo prohíban las leyes. Recuerdo al general de Gaulle en una entrevista cuando le preguntan, ¿y la política y la ley general? Dijo, si me dan a escoger el poder o la ley, me quedo con la ley. Y recuerdo mucho una frase que Jesús Silva Herzog, economista por cierto, y secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando recién tomé posesión del cargo de Procurador General de Justicia de aquí del Distrito Federal, me dijo, solamente te voy a decir algo que quiero que te grabes. En el servicio público, el reto no es ganar o perder, eso es secundario.
El reto es cumplir con el Estado de Derecho. El reto es que no te separes de la ley como funcionario, porque el día que te separes, te equivocarás. Así que el reto es no equivocarse. Y cada vez que pasa, y recuerdo las palabras de Jesús Silva Herzog, digo, cuánta razón tenía. Porque la confianza social, la confianza ciudadana, la confianza internacional se tiene que ganar, y se gana cuando hay, como dicen ellos, reglas claras. Y las reglas claras es la ley, el Estado de Derecho. De ahí la importancia de la regulación nacional e internacional y del respeto al Estado de Derecho. ¿Quién va a querer invertir en un país que le cambien las reglas del juego cada 10 minutos? O haber hecho contratos bajo un marco jurídico que después cambie. Pocos países estarían de acuerdo en invertir en ese supuesto país que no respete las reglas del juego. Esa es la importancia del Estado de Derecho, la importancia de la ley, la importancia de la Constitución. Y obviamente cualquier reforma, cualquier violación a la Constitución, aunque la Constitución dice que el presidente es responsable de las violaciones graves, cualquier violación es grave. Cualquier violación es grave. No puede quedarse en medio de los comentarios las violaciones frecuentes a la Constitución. Estas debieran tener consecuencias. Miren, en Perú, que es obviamente una economía mucho más pequeña que la de México y también una noción no tan grande como la nuestra, van 5 presidentes en juicio y están pensando en enjuiciar al actual. ¿Por qué? Por violar las leyes y la Constitución. Nada más, simple y llanamente por eso. En el fondo puede o no existir corrupción, pero la parte objetiva, la parte de cuidado, es precisamente las violaciones de la Constitución. Y aquí me llega a una segunda reflexión. A propósito de la crisis de Estados Unidos en el último proceso electoral, cuando una turba, digamos, de manifestantes pro-Trump trataron de tomar el Capitolio y pedir que se anulara la elección de Estados Unidos, entrevistaron, si no mal recuerdo, al general titular del Pentágono, de una de las fuerzas del Pentágono, y le dijeron que si había recibido órdenes del presidente Trump, y dijo sí, nos habló, sí, nos dio instrucciones, y nosotros estamos para respetar y cumplir la Constitución. Nuestra lealtad está con la Constitución americana. Con esto, contrastando con nuestro secretario de Defensa, tendría que haber dicho, presidente, nuestro marco legal no comprende que andemos de albañiles, ni tampoco organizando vuelos o sobrevuelos, ni administrando un aeropuerto. Para eso existen otras dependencias de la administración pública que se deben de encargar. Sí, pero son corruptas, no les tengo confianza y ustedes sí. Bueno, si son corruptos, demuéstrelo y actúe contra ellos en consecuencia. Pero no puede estar lanzando a todos el calificativo de corrupto con la idea de desprestigiarlos. Esto es una violación. Y el presidente no es la primera vez que desprecia la ley, porque aunque él mismo interpuso o presentó la reforma la reforma constitucional de la Guardia Nacional y que fue aprobada después de negociaciones el 26 de marzo de 2019, él mismo ahora la está violando. Lo que podríamos decir, parte de su obra misma, hoy la niega. Por eso, hoy creo que Dante Delgado de Movimiento Ciudadano le dice, traicionaste
tú traicionas a la Constitución, traicionas los proyectos, traicionas la voluntad popular que te fue encomendada y depositada. Le habla muy fuerte, la crítica es muy, muy pesada. Y el presidente, además, en la última presentación que hizo al opinar sobre la ley y advertir a los diputados que aprobaran alguna iniciativa, dijo: no me vengan después con el cuento de que la ley es la ley. Esto es un profundo desprecio a la ley. Yo voy a tratar de explicarles por qué. Independientemente de la importancia de las normas, que lo tenemos los abogados muy presentes, independientemente del Estado de Derecho, independientemente de la validez, independientemente de la coactividad y de las consecuencias que debe tener la violación, yo les voy a decir algo. Se ha desarrollado en el mundo una corriente de pensamiento política que instala a algunos gobernantes bajo 3 estrategias o premisas. El populismo, es decir, no es una tendencia ideológica el populismo, es una manera de ser, ¿sí?, de buscar popularidad a toda costa y de estar permanentemente gobernando para las estadísticas y las mediciones de popularidad. Y lo mismo se da en las ideologías de izquierda que de derecha, lo mismo. Y este populismo es muy buscado también en América Latina, en Estados Unidos. Trump es un ejemplo de populismo, el dirigente de Hungría, o el de Turquía, Erdogan, o el de Polonia, podrían ser calificados como populistas. Incluso uno que aspiraba a ser populista y que se molestó con el presidente anterior fue el propio presidente Obama. Hizo una defensa del populismo, un poco adoptando los criterios prevalecientes en 1930 por Franklin D. Roosevelt, aunque no tomó el concepto que actualmente se le da al populismo. Pero el populismo actual va además cargado con otro ingrediente que se llama la polarización. Los presidentes populistas polarizan, empiezan desde el primer día a sembrar odio, división en la población, estableciendo enemigos entre sí. El que está en contra del gobierno es su enemigo, no es crítico, no es opositor, es su enemigo, y es enemigo del pueblo bueno y sabio. Y el pueblo bueno y sabio, que es la víctima de los enemigos. En algún caso son los conservadores, en algún otro caso los de izquierda, en otros son los de derecha, etcétera, etcétera. Pero siempre hay que polarizar, siempre hay que crear un enemigo interno. Así como Hitler lo hizo con relación a los judíos, otros los han hecho en relación con los cristianos, otros los han hecho en relación con los musulmanes, como el ex Yugoslavia. En fin, siempre hay que crear un enemigo y polarizar para que el gobierno se afiance, el líder se afiance sobre esa polarización. Entonces, el populismo cuenta con otro elemento, que es la polarización. Y el tercer elemento que utilizan es la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es un cambio de la realidad. O sea, lo que pasó y la historia nos relata, nos refleja, no es cierto, es otra. Entonces se crean nuevas historias. ¿Para qué? Para alimentar también enemigos externos, especialmente enemigos externos. Así, España no vino a México a liberar del yugo azteca a los pueblos. Esos 500 hombres que llegaron no vinieron a eso, no vinieron a catequizar, vinieron a esclavizarnos y a llevarse todas nuestras riquezas y a dejarnos la corrupción como herencia maldita de la población. Cuando este país estaba casi en el neolítico antes de que llegaran los españoles, y en 25 años o 30, en una generación, dimos el salto al Renacimiento y fuimos capaces como pueblo, ya con ese sincretismo, con esa mezcla, de construir esos bellos edificios de los centros históricos de muchas ciudades. La mano de obra
azteca o en aquel tiempo de la Nueva España o mexicana, ya estaba presente. Y también fuimos capaces de colonizar Filipinas o fuimos capaces de fusionarnos con una migración de sefarditas españoles a crear el nuevo reino de León, el Nuevo León, junto con los tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas también fueron a fundar exactamente las Filipinas. Filipinas fue una colonización novohispana, no española. Si ustedes revisan, hay muchos nahuatlismos dentro del tagalo y también allá admiran y adoran a la Virgen de Guadalupe, como aquí, en Filipinas. Entonces, esa posverdad se refiere al pasado y al presente. Y esos tres elementos, el divisionismo generado, la polarización, la creación, el populismo y la posverdad, son las mejores herramientas para manipular a parte de la opinión pública y para que no nos fijemos en los verdaderos problemas. No nos demos cuenta que nuestro país está decreciendo, degradándose económicamente. No nos demos cuenta que hemos perdido empleos. No nos demos cuenta que la salud está en los suelos. No nos demos cuenta que los otros países han avanzado mientras nosotros o nos hemos estancado o hemos retrocedido. No nos demos cuenta que la educación primaria no tiene la atención, la competitividad, la excelencia o la calidad a la que deberíamos aspirar. No nos demos cuenta de que llevamos más desaparecidos y más muertos que los años anteriores. Esto es lo que llamaríamos una degradación generalizada que de alguna manera es un reto para ustedes, pero para nosotros también, porque tenemos que heredarles un mundo mejor. Yo no estoy conforme con lo que está pasando, no puedo cruzarme de brazos, no puedo considerar que esté cumpliendo como ciudadano. Y yo creo que ustedes, que son voces, espacios críticos, pensamientos además respetuosos y plurales, deben también, al igual que yo, sentir empatía por las víctimas de la violencia, por las mujeres víctimas de feminicidios, por los niños que a veces son atrapados en una balacera, o por los niños con cáncer que no son atendidos, o por las mujeres maltratadas que se les retiraron los apoyos a los albergues, o bien por la corrupción que parece no cesar en nuestro país. La constante de reducir presupuestos, de cambiar programas, en aras de la corrupción, empezar a modificar todo lo que supuestamente está mal, yo creo que arrastra en algunos casos al Estado de Derecho hacia un incumplimiento y en otros hacia modificaciones que no tienen sentido, razón de ser o que van en contra de lo que ya habíamos nosotros superado. Por ejemplo, para los que estudian Derecho Penal, la prisión preventiva forzosa volvió a aparecer como una forma de llevar a las cárceles a los inocentes o a los que gozan de presunción de inocencia, en contra de lo que ya pensábamos que habíamos logrado hasta 2018. Los fideicomisos, como el Seguro Popular, que debería darle servicio a todas aquellas personas que no tienen seguridad social, pues ya no lo tienen ahora porque el INSABI nadie sabe ni para qué sirve, ni dónde se encuentra, ni cuáles son sus funciones y cuáles son sus posibilidades. Por eso pienso que no debemos cruzarnos de brazos, que no debemos permanecer pasivos. Pero ¿a qué los invitaría yo? No los voy a invitar a tomar las armas, a marchar, a desfilar o a tomar oficinas públicas. No. Yo creo que tenemos como entes pensantes que cumplir o ejercer los derechos y las oportunidades que la propia Constitución nos brinda. La libertad de pensar, la libertad de expresarnos, la libertad, sí, de marchar o protestar, la libertad y la obligación de respetar a los que piensan distinto a nosotros. También es parte de nuestro trabajo. Por eso pienso que el estudiar Derecho es una gran oportunidad.
gran oportunidad para todos nosotros, porque nos coloca en una posición envidiable para poder observar la conducta del ser social y de buscar cambios en nuestra conducta social, apegados al derecho, a la Constitución, para hacer en esencia de México un país de leyes, pero sobre todo para que organicemos una mejor sociedad, cuidemos nuestro voto, cuidemos a nuestro gobierno y que en el entorno nacional como en el internacional logremos un país más igualitario, con mejor distribución del ingreso. Digo ingreso en contraposición a riqueza, porque algunos están pensando que lo que hay que distribuir es la riqueza, que es lo que se ha hecho en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, pero yo no tengo esa aspiración y haré hasta lo imposible para evitar que nuestro país se conduzca por ese rumbo, porque esa es la degradación total del Estado de Derecho. Hoy la Iglesia está siendo perseguida en Nicaragua. Las libertades de expresión no se tienen en Cuba ni en Venezuela. Los médicos que vienen a trabajar acá son explotados laboralmente por el gobierno cubano, quien les paga un gran sueldo, que son $120 mensuales, cuando al gobierno de México creo que le cobran $1,700 más otros gastos por cada doctor. Es decir, ni siquiera el 10% de lo que el gobierno cubano cobra es pagado a sus médicos. Creo que es una forma disfrazada de subvencionar al régimen cubano que ha tocado a su fin desde hace tiempo, pero que parecieran no querer darse cuenta. Cuando ustedes pasean por las calles de La Habana Vieja, van a encontrar vecindades muy antiguas, de cientos de años destruidas, u otras apuntaladas con polines, con madera, que se están cayendo y destruyendo. Lo más valioso, que es el centro histórico de Cuba, está a punto de demolerse por el paso del tiempo, sin mantenimiento, porque como no es de nadie, sino del Estado, pues nadie le mete mano, nadie le da mantenimiento. Así es un país. Si todos sentimos nuestra pertenencia y nuestra identidad, buscaremos darle mantenimiento a nuestras leyes, a nuestras instituciones y evitar que se destruyan. Así que yo los invitaría a todos ustedes, como estudiosos del derecho, como estudiantes que están ingresando, a que se preparen más y mejor, a que sean muy buenos abogados, a que no dejen de estudiar, sin encerrarse, por supuesto, en una caja de cristal, sino como integrantes de una sociedad llena de contrastes, llena de problemas, con muchísimas carencias, por supuesto, y que el día de mañana sus conocimientos los haga sentirse orgullosos porque lo estén utilizando en beneficio de los demás y de ustedes mismos. En ese momento habrán cumplido con su conciencia, con su universidad, con el juramento al terminar la carrera, pero sobre todo se sentirán orgullosos ciudadanos de un país que sigo creyendo que es más grande que sus problemas y más grande que los gobiernos que nos ha tocado. Los invito a reflexionar en ese punto, a no perder de vista el horizonte, la meta y la ruta que uno como abogado debe tener presente, y a recordar que tenemos que estudiar toda la vida, porque el derecho no se agota y cambia, como ha cambiado, a veces para bien y a veces para mal. Así que yo la palabra cambio no la pondero positivamente siempre. Pienso que hay cambios de toda naturaleza y que la historia nos ha demostrado que estos cambios tienen que tener como orientación permanente al ser humano. Al ser humano, en ocasiones como parte de la sociedad, pero nos debe olvidar que el derecho es un producto humano y que debe tender siempre hacia el ser humano y el bien común cuando hablamos en lo social. Los demás o lo demás son desviaciones gubernamentales, pasajeras, temporales, ideológicas. Hace rato estaba escuchando en la radio una iniciativa de una ley en donde
quieren proteger a los niños de los que ejercen la patria potestad, para que el niño, contra la voluntad de los padres, exija y adopte el género que quiera, el sexo. Ellos decían el sexo que quiera, que sea anotado en el registro civil, con obligación del director del registro civil, en caso de oposición de los padres, de no hacerles ningún caso, sino hacerle caso al niño. O sea, una personita en formación, en crecimiento, ya también polarizarla contra los padres a propósito del género, establecer otra vez al Estado y la ley en contra de la familia o por encima de la familia, descapitalizar, digamos, de la responsabilidad a los padres. Este es el principio de la destrucción de algo más grande que es la base de la sociedad. A eso nos quieren llevar algunas personas. Entonces venía platicando con un amigo y le dije, creo que nos están dando material para el próximo artículo que debemos escribir, porque la pluma se inventó para algo, hay que utilizarla. Y yo espero dentro de unos años que Dios me preste vida para poder verlos a muchos de ustedes formados como buenos abogados, con la sangre lasallista, con el orgullo lasallista, pero sobre todo con los principios y valores que la universidad les inyecta cotidianamente y que sus maestros, con el ejemplo, les brindan todos los días. Muchas gracias. Ahora pido al director de la Facultad de Derecho, el maestro José Luis Cárdenas Fernández, nos dirija un mensaje. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Con su venia, señora vicerrectora académica, señor vicerrector de investigación, buena tarde a todas y a todos. Hoy es un día muy importante para nuestra Facultad de Derecho, para nuestros estudiantes de las licenciaturas en Relaciones Internacionales y en Derecho. Siguiendo la tradición de antiguas universidades europeas durante la Edad Media, tan importantes como la Universidad de París, la Sorbona, o la Universidad de Bolonia, o la Universidad de Salamanca, hoy nuestra facultad ha recibido la cátedra prima. Como ustedes saben, la palabra cátedra proviene del latín y refiere a un gran sillón con ornamentos en los que se sentaba el obispo que oficiaba la liturgia. Esta palabra también fue usada por las universidades antiguas para referirse a la silla en la que se sentaba el profesor y en la cual, frente a sus estudiantes, daba su cátedra. Tanto el obispo como el profesor eran personas con alta dignidad e importancia dentro de la comunidad, a quienes había que escuchar con atención, pues tenían cosas muy importantes que decirnos. Y es el caso el día de hoy. El señor licenciado Ignacio Morales Lechuga, jurista, notario y abogado de gran trayectoria y muy reconocido en el mundo jurídico, nos acompaña para marcar el inicio de nuestro curso académico. A nombre de nuestra comunidad académica, licenciado Morales Lechuga, le agradecemos la cátedra que usted ha dictado y le valoramos mucho las opiniones que ha vertido. Ciertamente, nuestra sociedad pasa por un momento muy complicado. Pero en la historia de nuestro México y en la historia de nuestro derecho, siempre ha habido momentos complicados. Siempre. Y siempre los habrá. Porque la sociedad se trata de eso, de intentar poner de acuerdo a personas distintas, con visiones, con orígenes, con formas de vida, con costumbres distintas. Piénsenlo en su propia casa. Usted es distinto a su hermano o a su hermana y nacieron y crecieron en la misma familia.
Lo que debemos superar, a mi juicio, es la tendencia de tratar de excluir al otro, al de enfrente, al que no piensa como yo, al que no es como yo. En una sociedad, todas las visiones son válidas. Todos los puntos de vista deben ser respetados y escuchados, porque de no hacerlo así, la historia también nos ha enseñado que podemos estar a un paso del totalitarismo. De izquierda o de derecha, da igual, porque el totalitarismo no respeta la opinión del distinto, del diferente. El derecho es el único medio pacífico para ponernos de acuerdo, para gobernarnos, para dirimir nuestros conflictos. Si permitimos que nuestro derecho se degrade, se erosione, solo nos quedará la ley del más fuerte. Será responsabilidad de ustedes, abogados e internacionalistas, que el derecho nacional y el derecho internacional prevalezcan. Estimados estudiantes y docentes, les agradezco su presencia esta tarde y les deseo un excelente semestre. Indivisa Manen.